Cuando escuchamos a alguien decir, es que reaccioné antes de, o es que no lo pensé. No, ningún ser humano reacciona sin antes haber pensado. Lo que pasa es que tú tienes tanto tiempo maquinando ese pensamiento que en un momento de una emoción reaccionaste y en ese momento tú dices que no lo pensaste, pero hace mucho que tu cerebro viene manejando ese tipo de pensamiento hacia tu cónyuge, hacia tu pareja. De repente le das, como es el típico hombre que dice, yo la maté, pero yo no quería matarla porque yo la amaba. ¿Cómo podemos entender esa reacción? Cuando tú tienes tiempo, día tras día, cada vez que discutes diciendo, un día de esto te mato, tú verás que un día de esto te mato. Entonces la siguiente reacción de tu cerebro va a corresponder a tus pensamientos. Muy buenas noches a todos aquellos que se conectan hoy con Keeping RD. Para nosotros es un placer poder llegar donde ustedes están con esta continuación de la serie. El cómo lo hago. Y tú sabes que todavía el tema sigue en debate y es un tema que tiene que ver con cómo. Y de verdad que los dos primeros capítulos, mi amor, han sido maravillosos. Muchas personas nos han escrito sobre cómo este tema lo ha ayudado a tratar de hacer un esfuerzo, porque el cómo es algo que se va desarrollando poco a poco en el matrimonio, no es algo automático. El cómo es algo que hay gente para reaprender y desaprender. Es un tema que nos va ayudando, pero realmente siempre hay una forma mejor de cómo hacerlo mejor. Así es, y bueno, vamos a darle paso de inmediato a nuestros invitados. Continuamos con Samuel Iriano y Ami Reynoso, quien tienen 15 años de casado, 3 hijos, una vida pastoral, son también psicólogos clínicos, entre muchísimas otras cosas. Y queremos darle la bienvenida a ustedes. Bienvenidos. Adelante. Amén, bendiciones, contento de estar con ustedes en este tiempo. Me gustó la frase que dijo el pastor, hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Hay muchas formas de hacerlo, muchas formas de cómo lo hacemos, ¿verdad? Esa era la frase. Y qué interesante, porque nuestra vida está relacionada a eso, en nuestro día a día, así que nosotros estamos muy contentos de poder compartir esta serie, el cómo, en las relaciones de pareja, ¿verdad? Así es. En el matrimonio. En el matrimonio. Muy buena noche para los dos. Para nosotros es una bendición poder compartir otra vez con ustedes en Keeping RD. Así que nos sentimos contentos y esperando ser de bendición para muchas personas que nos ven en este momento. Yo siempre digo, ¿por qué real? ¿Por qué que nos cambian el nombre? ¿Por qué será que nos cambian el nombre siempre cuando empezamos? Y nos ponen bienvenido o bienvenida. Bueno, eso hay que analizarlo porque lo vamos a dejar de tarea. Bueno, justamente como es el cómo, y de hecho estábamos en los 2 primeros capítulos, trabajamos el cómo lo digo. Ese fue nuestro primer capítulo. Nuestro segundo capítulo es cómo reacciono, y hoy va muy de la mano con lo que somos. Hoy nuestro tema, el subtema, es cómo me siento. Y suena como muy a mirarme hacia adentro tal vez, y eso ustedes nos lo van a explicar. ¿Cómo me siento? Las 2 primeras inicialmente tal vez era más hacia el exterior, hacia cómo yo lo voy a decir, cómo voy a reaccionar ante lo que me pasa, pero vamos a ver, nos gustaría que ustedes entren de inmediato en materia. ¿Qué relevancia tiene dentro del cómo, el cómo me siento? Me encanta mucho el cómo de hoy, el cómo me siento, porque es una de las cosas que en la vida de nosotros los seres humanos no podemos evitarla. La forma en que cómo nosotros nos sentimos es parte, pudiéramos decir incluso que es una reacción psicofisiológica de todos nosotros los seres humanos, independientemente de la cultura, de las creencias, de la raza, del ambiente en que nosotros nos desenvolvemos. Experimentamos
emociones, experimentamos sentimientos. Ahora, el punto clave sería determinar o encajar estas emociones dentro de nuestras reacciones al día a día, porque nosotros como seres que sentimos, como seres que experimentamos emociones, tenemos ese flujo constante de emociones que pueden afectarnos de manera positiva o que pueden afectarnos de manera negativa. Alguien decía una vez en una ocasión, no hay emociones ni positiva ni negativa. Todas las emociones nos sirven para algo en algún momento determinado. Pero como yo experimento esas emociones, pueden tener un efecto negativo o un efecto positivo en mí. Entonces, las emociones van a tener profundas implicaciones con respecto a nuestras reacciones en el día a día, pero sobre todo están muy ligadas a mi estado de ánimo. Es decir, que la forma en cómo yo me siento tiene una reacción profunda a través de no solamente en lo psíquico, sino también en mi sistema nervioso, porque determinan mi estado de ánimo, determinan cómo yo voy a reaccionar en un momento determinado, y a través de mi sistema nervioso central, esas emociones producen una reacción fisiológica y va a ser la respuesta que yo le voy a dar a mi pareja, a mis hijos, en mi casa, en el medio en que yo me desenvuelvo. Entonces, es sorprendente para nosotros entender que las emociones van a tener un efecto significativo, tanto en mí como en los demás, porque por ende, mis reacciones, mis emociones van a involucrar a otros de manera directa o indirectamente. Y no podemos desligarla de mi cónyuge, no podemos desligarla de las personas con las que yo me desenvuelvo. Los sentimientos, entonces, esos sentimientos van a venir y van a ser cadena de esas emociones, porque las emociones son efímeras, son fugaces, pasan rápido. Mira, ahora mismo yo estoy muy contenta de estar con ustedes, pastores, ¿verdad? Y compartir con ustedes este tema, y eso me hace experimentar una emoción y estar feliz. Pero ahorita, quizás cuando ya hemos cerrado esta sesión, este encuentro, ya las emociones vayan disminuyendo. Ahora, cuando yo experimento una emoción negativa de irritabilidad, de enojo hacia mi pareja, y esa emoción comienza a perdurar, entonces se va convirtiendo en un sentimiento. Los sentimientos tienden a ser duraderos, los sentimientos pueden hasta irse con nosotros a la tumba, como decimos, y podemos morir con ese sentimiento de ira, de frustración, de odio hacia esa persona por algo que me hizo. Entonces ahí es cuando las emociones van a tener un efecto determinante. Ellas van a determinar el siguiente paso del cómo nosotros lo hacemos. Entonces, mis emociones van a agravar una situación o van a disminuir el efecto que puede lacerar o lastimar a mi pareja, mis emociones. Porque dependiendo cómo estén esas emociones. Una pregunta. O sea, traduciendo lo que tú nos estás explicando muy bien, hay momentos que cuando yo oigo algo, veo algo, cuando yo me pasa algo, eso primero causa un sentimiento en mi vida y luego causa una emoción y luego se convierte en sentimiento. Entonces, el punto sería, ¿cómo yo puedo? Porque tú dices que es normal que nos sintamos, que tengamos emociones, y Dios no creó, yo quiero las emociones en nosotros. Ahora bien, ¿cómo yo puedo, ante una emoción fuerte de tristeza, de alegría, porque hay un momento donde uno puede, y quiero dirigirme a Samuel, porque las emociones, viéndolas desde el punto de vista masculino y viéndolas desde el punto de vista femenino, son dos cosas diferentes. O sea, la mujer es un ser más emocional que nosotros. Incluso a nosotros en Mind Dominicana nos adiestraron a que usted no puede estar diciendo mucha emoción. O sea, que un hombre dice que ay, me siento triste, ya eso es en contra de la sociedad. O un hombre de que estoy deprimido. O sea, es algo que nosotros como que no nos damos el lujo de expresarlo. Entonces, ¿cómo se hace esto, Samuel? Vamos a ver. Mira, lo primero es que nosotros debemos de terminar con los mitos. Una cosa es lo que la gente o muchas personas dicen y otra cosa es la realidad. Somos seres humanos
y Dios nos hizo seres emocionales que se manifiesten de diferente manera. Eso también tiene mucho que ver con la cultura, como usted mencionaba, pero siempre van a manifestarse. Y hay muchas veces con el patrón de crianza que yo tenga, muchas veces va a funcionar en mi vida o se va a manifestar en mi vida. Si a nosotros nos enseñaron, por ejemplo, que un hombre decir que está triste es malo, entonces yo lo que voy a aprender es a reprimir. Y entonces muchas veces al reprimir de una emoción se va a un sentimiento. Y eso me lleva muchas veces a explotar a un límite muchas veces. Pero también los lleva a tener cierto rasgo de la habilidad afectiva, que es la incapacidad de ponerme en contacto con los sentimientos de mi pareja. Así es. Entonces ahí es cuando los sentimientos de mi cónyuge, en vez de ser sensible a ello, lo que hago es que lo ataco. Ahí viene tú tan llorona, ahí viene tú tan que todo te molesta, que por todo te enojas. Exacto, me enfoco en el otro y comienzo a tener ideas agresivas hacia el otro en vez de enfocarme en mí y entonces ayudar. Por eso entonces dése cuenta que nuestra cultura, esas emociones y estos sentimientos afectan tanto al masculino que muchas veces los niños quieren ir donde papá, pero papá a jugar con papá y papá no le saca tiempo a esos niños. Los niños quieren hacerle una historia a papá, pero papá, que es el varón en el hogar, el esposo, no quiere contar eso porque no tiene tiempo para eso y no desarrolló una destreza para eso, porque se la inhibieron desde el principio, se la mutilaron desde el principio. Y eso entonces va de respuesta a que ellos vayan donde su madre, donde la esposa, donde la mamá, a buscar. Y sigue entonces el cíclico, de manera cíclica, el ciclo, dándose que a papá no hay que ir, sino ir donde mamá. Mamá es la que cría, mamá es la que da abrazo, mamá es la que da beso. Entonces, el hombre, tenemos nosotros como hombre entender la realidad del asunto. Entiendo lo que acaba de decir Samuel, pero tengo una pregunta al respecto, porque escuchándola a ustedes hablar y tratando este tema, veo la relación que existe entre los dos temas anteriores que hablamos, de cómo yo lo digo y cómo yo reacciono. Entonces, está directamente relacionado como yo me siento. Me surge una pregunta. Esos sentimientos que pudiéramos nosotros identificarlos, de decir, bueno, estos son sentimientos, vamos a decir, como decía Ami ahorita, que nos suban, estos no son tan buenos. Tal vez yo hoy me hice un análisis y pudiera decir, tengo 5 o 6 sentimientos que son lo que está más a flor de piel en mi día a día, en mi transcurrir. ¿Qué hacer con ellos? Por un lado, expresarlo, o en un momento tengo que, para autocensurarme hasta cierto punto. ¿Qué hacer con esos sentimientos que yo sé que lo tengo y que ellos a su vez me están causando en mí una reacción, una forma que no está ayudando a mi relación? ¿Cómo yo manejo eso? Bueno, muy importante la pregunta. Fíjate que para lograr eso, primero tengo que ser bueno, lo que me está diciendo es cómo yo lo voy a administrar. Se van a identificar en mi vida, pero lo primero que yo tengo para administrar esos sentimientos que vienen, yo tengo que saber quién soy, conocerme a mí mismo primeramente. Cuando yo me conozco a mí mismo, automáticamente entonces yo puedo identificar y saber qué hacer en cada uno de esos que se presentan, de cada uno de esos sentimientos que se presentan. Ahora, si yo lo identifico, tengo que saber cómo voy a utilizarlo, cómo voy a administrarlo, de tal manera entonces que no queriendo o queriendo hacerle el bien a mi cónyuge, termine haciéndole mal. Por eso entonces yo debo de pensarlo, analizarlo, para que no se multipliquen esos sentimientos muchas veces negativos, de herida, de euforia, de tristeza, de odio, de rencor, de celo, de todo ese tipo de cosas, que no se multiplique, no se vaya a multiplicar. Y para eso yo tengo que primeramente conocerme a mí mismo para poder administrarlo. Mira, hay un hecho acá importante para poder entender las emociones propias, y es el origen de esa emoción. Como siempre decimos, tenemos que ir al origen de las cosas.
para poder entendernos. Entonces, ir al origen de esa emoción. ¿Qué está desencadenando esta emoción? ¿Cuál es el pensamiento que yo estoy teniendo de mi cónyuge? ¿Qué yo estoy pensando en este momento que me estoy sintiendo de esta manera? ¿O qué pensé esta mañana que en el día me estoy sintiendo así? ¿O qué pensé anoche que me levanté aburrida o apagada o amargada en el día de hoy? Entonces, todo sentimiento tiene un origen, porque nuestros pensamientos desencadenan nuestras emociones. Para que haya una emoción, primero tiene que haber un pensamiento. De lo contrario, no hay una emoción. Entonces, lo primero es que yo tengo que ir al origen y habiendo ido al origen de esa emoción, ya yo conozco, ya yo acepto, como dice Samuel, que tengo una emoción, que ahora mismo me siento furiosa, voy al origen. ¿De dónde viene esta furia que yo estoy experimentando en este momento? ¿Qué pensamiento fue que pasó por mi mente? ¿Qué pensamiento? Que yo pensé que este hombre me tiene harta, por ejemplo, me tiene cansada. Ya no hay yo qué hacer con este hombre. Entonces, ese pensamiento me desencadena, puede ser frustración, decepción, irritabilidad, y de repente él viene a acercarse y yo, échate para allá, ¿qué es lo que tú me vienes a acercar? Ya yo estoy. Entonces, la reacción. Y quizás no me diga, échate para allá, pero me lo muestra. Pero te lo muestro. O con mis acciones o con lo que sea. Antes de yo llegar ahí, entonces está la parte de autorregular esa emoción. Entender que eso es un autoanálisis que yo hago propio, de conocer cómo mi emoción en este momento puede dañar o lastimar a mi pareja antes de que se dé una reacción. O sea, cuestiónalo. Exacto, lo cuestiono y lo autorregulo. Siendo consciente de ello, acepto que tengo una emoción, porque no la voy a ocultar, no la voy a evadir, porque eso me hace más daño. Pero antes de esa reacción, ¿cómo yo puedo regular esa emoción para que no afecte a mi pareja? Probablemente una de las cosas más productivas en este caso, o no probable, sino una de las más productivas o más efectivas, es anteponer primero, antes de enfrentarme a mi pareja con esa emoción que estoy experimentando, un pensamiento positivo. Es verdad que él me tiene cansada, pero mire, él es buen padre, él es tan trabajador, él es que sé yo cuánto. De repente me doy cuenta que el problema es que quizás es un poquito peleón. Ajá, no es tan malo. Por ejemplo, mi esposo acá, que es, yo le digo a él, mi amor, a veces tú pareces el cacarrabia de la casa, que es lo normal, que las mujeres sean las que más peleen. Y yo le digo a mi amor, pero como que se invirtieron los papeles, porque él es el que más pelea. Ahí, que más lo dejaron ahí, que tiene que estar. Tú sabes que yo... Exacto, él es el que más rinde, exactamente. Eso sí, yo lo que pienso es cuando yo pienso, ay Dios mío, pero qué tanto que pelea. Entonces yo automáticamente, ay, pero mira, pero es tan buen esposo, ay, pero me cuida, me consiénteme, que si yo cuánto. Y comienzo a sacar todas las características positivas que él tiene para que esa emoción no me domine. Y de repente yo no esté... En ese punto, o sea, yo estoy notando algo que viene a mi memoria. Y que nosotros a veces nosotros queremos decir, bueno, yo voy a cambiar a mi esposa, yo voy a tratar de cambiar esto en mi esposa. Y es algo que luchamos tanto en el matrimonio y nunca, o sea, nosotros no tenemos el poder de cambiarlo. Ahora bien, sí podemos hacer algo que es más efectivo, es ayudarla a cambiarla, o sea, mostrarle el camino, hacerlo el ayudante. Y quiero figurarlo esto con un ejemplo, una historia que me impactó mucho en mi vida hace unos meses atrás. Eran 4 hermanos, murieron los padres en un accidente. El jovencito, el más grande tenía 6 años y eran 4 hermanos. La cuestión es que se los repartieron los tiros. El mayor cayó con una tía y esa tía, la primera vez que él llegó a la casa, que lo vio llorando, ella agarró la correa y le entró a palo. Dice. Los hombres no lloran y jamás yo creo que jamás te llore. Los hombres no lloran. Usted se equivocó. A los hombres no lloran. Los hombres son fuertes. No llore más. La cuestión es que la tía reprimió toda emoción en él. O sea, lo volvió una persona dura, fuerte. ¿Qué ocurre? Se casó y él nunca le daba amor a su hija. Tuvo una hija y nunca le daba amor a su hija. O sea, nunca la abrazaba, nunca le decía te quiero, nunca era emotivo con él. Y
la tía le dijo, pero ven acá, ¿y por qué que papi nunca me muestra amor? Y cuando ella, la hija, y cuando le contó a su tía, ella, mira, yo fui culpable de que tu papá sea así. Pero hay algo que yo te voy a pedir que tú puedas hacer, y es mostrarle el camino a tu padre de cómo él pueda encontrar la forma de comenzar a amarte. Comiénzalo contigo. Y ella, la historia nos cuenta que ella todos los días iba a abrazar a su papá y su papá se quedaba como un palo. No sentía nada. Lo abrazaba y se sentía como un palo. Lo siguió haciendo por 15, 20 días. Día 21, cuando la abrazó ella, le dijo, papi, te amo y tú eres el mejor padre. Él abrazó por primera vez y comenzó a llorar. Y por primera vez, él liberó toda emoción reprimida de un día de que así de importante, familia que nos está escuchando, así de relevante es nosotros ser la persona que cuide la emoción de nuestro cónyuge. Y no es que lo vamos a cambiar, podemos ser, mostrarle el camino. Un facilitador. Un facilitador, o sea, yo no te puedo cambiar, pero le puedo mostrar el camino de cómo mejorar. ¿Qué ustedes opinan al respecto? Muy bien. Excelente. Wow, pastor, mire, usted ha dado un punto importantísimo con este ejemplo que usted trae a colación, porque pienso que en este caso nosotras como madres, las que tenemos hijos, tenemos que reflexionar en este punto, porque a veces vivimos una generación, y la generación de hoy ha ido cambiando un poco, pero vivimos en una generación que le enseñaba al sexo masculino que no deben llorar, que no deben expresar sus emociones, pero cuando se casan queremos que estos hijos les den cariño a sus esposas. Ay, mi hijo, pero cuida a tu mujer. Ay, pero consiéntela, pero ámala. Pero no nos hemos dado cuenta que nosotros estamos creando esa generación de hombres que sean insensibles a las emociones de su cónyuge. Entonces, nosotras como madres jóvenes y todas las personas que nos están escuchando en este momento, es importante despertar a esto para darles a entender a nuestros hijos varones que sí se vale expresar sus emociones, que esto es una respuesta psicofisiológica de todos los seres humanos, que eso no te quita hombría, no te quita masculinidad, hablar de tus emociones y ponerte en contacto con las emociones de tu cónyuge. Así es. Muy Así bien, es. entonces, Es necesario entender esto, porque cuando entendemos esto, entonces vamos a tener matrimonio y relaciones de éxito. definitivamente, ya cerrando con este punto, esta subtema, quisiéramos ya recopilar para darle paso a ustedes a que hagan una oración y pudiéramos entonces tal vez recoger en dos grandes puntos que hoy se trató. El tema de conocer los sentimientos, primero para nosotros identificarlos y saber cómo regularlos, cómo administrarlos, pero también nosotros tener la sensibilidad de poder ayudar a nuestro cónyuge, orientarlo, guiarlo, y si está él o ella luchando con un sentimiento que uno lo identifica, porque a veces pasa así, entonces no sé nosotros ir con el mazo a darlo, sino tratar de ayudarlo, porque al final una de las cosas que nosotros creemos es que una de los principios de la relación es aprenderse a disfrutar. Y si me toca a mí modificarme, bajar el truño y el pleito, pues vamos a hacerlo, porque tenemos que hacer una relación más llevadera. Y con eso de base, quisiéramos que ustedes, no sé si Fernando tiene algo. Hay algo que me viene a la mente, y no quiero que perdamos la oportunidad, a mí y Samuel, y es que a veces nosotros cometemos el error de ver, y quiero poner el ejemplo de mi esposa. Cuando nos casamos, ante cualquier eventualidad ella comenzaba a llorar. Y yo dije, pero va acá, ¿y esta mujer será que me quiere manipular? O sea, yo lo quise enfocar de forma negativa. Y cometí la torpeza de atacarla, como decían ustedes al principio. Y yo creo que el uno conocer las emociones de nuestro cónyuge y cuidar las emociones, nos va a hacer tener un matrimonio donde sea abierto para expresar los sentimientos y poder trabajarlos, porque realmente este es un tema donde hay gente que ni mente le dan a eso. O sea, es un tema que llore. ¿Qué será lo que tiene esta mujer ahora? Eso es que la quedamos muy ñoña, eso es que, o sea, y comenzamos a atacar en vez
canalizar esa emoción por algo bueno. Vamos a cerrar. Quisiéramos que ustedes terminen ya 1 minuto cada uno para el cierre y la oración por todas aquellas personas que nos están viendo esta noche. Amén. Y mira, para cerrar, yo les diría a las personas que nos están viendo en estos momentos, es que a veces dentro de la relación de pareja hay tanto conflicto y no se logran soluciones a este conflicto. Probablemente es porque estamos teniendo emociones negativas. Cuando dentro de la pareja hay muchas emociones negativas, ira, enojo, frustración, decepción, son más propensos a la competencia y a la negatividad, son más propensos a no dar paso al acuerdo. En cambio, cuando experimentas emociones positivas como alegría, felicidad y todas las que están ligadas a esta, pues uno es más propenso a ceder, a abrir paso a la negociación, a llegar a acuerdos. Entonces es importante entender que las emociones no son un objeto, las emociones son propias de cada individuo y que la forma en que tu pareja la va a experimentar probablemente sea diferente a la tuya. Aceptarla y entenderla es fundamental. Así es, así es. Y saber que cuando nosotros solamente la manifestamos de manera negativa en una mala administración o aplicación de ellas, entonces automáticamente nos estamos convirtiendo en una lucha de poder en el matrimonio. Si no queremos tener esa lucha de poder, porque al final de cuentas, cuando uno gana, ganamos. Cuando yo gano, ganamos. Cuando ella gana, ganamos. No se trata de una lucha de poder, sino saber que debo de trabajar para llegar a un acuerdo y trabajar las emociones mías personales van a ayudar también a cuidar la de mi esposa. Así es. Okay. Oren, vamos a orar al Señor en este momento y yo quiero que ustedes que nos han escuchado hoy puedan ver la enseñanza y si tienen que volver a escuchar este capítulo 3, poder disfrutarlo, porque el hacer esto te va a convertir en un matrimonio más fuerte, donde la intimidad se va a penetrar, donde vas a conocer realmente cosas que tú ignorabas de tu cónyuge, pero que son tan relevantes en ellos. Yo creo que ustedes oren al Señor y pidamos al Señor que sane los corazones que han guardado tantos sentimientos reprimidos, amargados, y que la otra persona, en vez de acusar y condenar, lo que sea un puente para ayudar a superar cosas del pasado. Adelante, Samuel. Amén. Padre, te alabamos y te bendecimos. Señor, y te damos gracias por esta oportunidad que nos permite compartir y hablar de este tema de los sentimientos con nuestros compañeros. Te pedimos, Padre amado, que cada persona que está ahí, que está viendo esta transmisión en este momento, Señor, pueda meditar, pueda pensar, pueda interiorizar, Señor, en cada uno de sus sentimientos. Padre, y que tú puedas sanar los sentimientos negativos, que tú puedas sanar las heridas causadas por esas emociones, Señor, y que su mente puedan procesar pensamientos correctos, sabiendo que si procesan pensamientos correctos nos llevarán a emociones y a sentimientos correctos. Te pedimos, Padre, que sea tú cubriéndole, que tú nos cubra a nosotros y que nos libre a nosotros, Señor, de ser malos administradores de estos sentimientos, de estas emociones, que nos libre de dañar a nuestros cónyuges y que nos ayude cada día, Padre, a hacerlo mejor, a que dejemos la lucha de poder y podamos vernos como un equipo, que el bienestar es para los dos. Gracias, Padre. Estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me lo bendiga a todos. Suscríbase a nuestro canal Keeping RD. Es un canal donde te brindamos principios que funcionarán en todo tipo de matrimonio y en cualquier sociedad. Dios me lo bendiga. Gracias por estar con nosotros, mi amor. No, agradecer nueva vez a Samuel y a Ami y decirle que todavía nos queda otro capítulo para terminar nuestra serie, el cómo. Dios les bendiga. Amén. Así es, así es. Es importante saber que antes de hacer tengo que ser, así como usted dice, porque yo voy a terminar haciendo de lo que yo soy. Claro. O sea, lo que yo soy se va a manifestar cuando yo comienzo a hacer. Es por eso que cuando trabajo quién soy primeramente, el ser, entonces puedo hacer lo correcto. De lo contrario, estaré diciéndole a las personas que hagan lo correcto y yo mismo
sin hacer lo correcto. Por eso tengo que pensar a ver si lo que estoy haciendo agrega valor o no. Por eso está muy relacionado siempre a la intencionalidad.